Vamos a empezar este domingo con el estudio de la carta escrita por Pablo a los Filipenses. Y para iniciar nuestro estudio vamos a buscar en Hechos el capítulo 16, Hechos capítulo 16, y vamos a leer ahí desde el versículo 6. Hechos capítulo 16 y el versículo 6. La palabra de Dios dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La revista Newsweek informó que varias asambleas protestantes del área de Los Ángeles, en California, están convirtiendo sus bancas en clubes de comedia, invitando a los comediantes a que vengan y cuenten chistes sanos. ¿Por qué están haciendo esto? Ellos dicen, porque los cómicos habituales de los clubes nocturnos se han vuelto demasiado obscenos. En una de las congregaciones pusieron un cartel enorme con una imagen de un comediante con una cruz en el fondo con la leyenda "Chistes en la Asamblea Presbiteriana". Es un día triste cuando las congregaciones se convierten en clubes de comedia, tratando de entretener a sus miembros con bromas tontas. Sugeriría que lo que el pueblo de Dios necesita no es una risa superficial, sino un gozo genuino en el Señor. Jesús prometió plenitud de gozo a todos los que le siguieran. El segundo fruto del Espíritu después del amor es el gozo. De todas las personas de esta tierra, los cristianos deben estar marcados por un gozo profundo y por un gozo permanente. Por gozo, la Biblia no implica andar con una sonrisa continua en el rostro. Tampoco significa negar la tristeza o el dolor en tiempos de prueba, pero sí significa un estado interior de contentamiento, un estado interior de agradecimiento hacia Dios por su abundante gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El gozo está marcado por la esperanza en las promesas de Dios con respecto a nuestra salvación y con respecto a nuestro futuro con Él. Es una corriente de flujo constante, continuo, que no se ve disminuida por circunstancias difíciles, porque su enfoque no está en las circunstancias o en uno mismo. Su enfoque está en Dios y su propósito para cada uno de nosotros. La carta de Pablo a los Filipenses rebosa con el tema del gozo. Él menciona gozo o regocijo
por lo menos 19 veces en estos 4 breves capítulos de Filipenses. Y eso a pesar de las circunstancias de Pablo que parecían impedirle tener ese gozo. En nuestros estudios vamos a descubrir el camino hacia el gozo verdadero y hacia el gozo duradero que proviene de nuestro Dios. Para entender la epístola a los filipenses necesitamos conocer los antecedentes de la congregación en esa ciudad que descubrimos en Hechos el capítulo 16. En el segundo viaje misionero de Pablo, él y Silas viajaban por Asia Menor, que es la actual Turquía, cuando llegaron a la ciudad de Listra. Ahora fíjense, el hecho de que fueran a Listra muestra el valor de Pablo, porque en su primer viaje misionero en Listra lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad arrastrándolo pensando que estaba muerto. Pero Dios lo levantó milagrosamente y dejó ahí una pequeña asamblea de creyentes, entre los cuales estaba un joven que se llamaba Timoteo. En el segundo viaje de Pablo, Timoteo se había establecido como un discípulo fiel, por lo que Pablo lo invitó a acompañarlos en su misión. Entonces los 3 hombres, Pablo, Silas, Timoteo, viajaron hacia el noroeste. Por razones que no se nos han dicho, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en la parte occidental de Asia Menor, por lo que buscaron ir a Bitinia, un área al norte de Asia Menor, en la costa sur del Mar Negro. Pero nuevamente, por razones desconocidas, el Espíritu de Dios no se los permitió. Cuando llegaron a Troas, en la costa noroeste de Asia Menor, Pablo tuvo una visión que nos afecta directamente a ustedes y a mí. Vio a un hombre de Macedonia pidiéndole que viniera ahí y lo ayudara. Y así el evangelio llegó a Filipos y a otras ciudades de esa región. La razón por la que esa visión nos afecta a ustedes y a mí es que al girar hacia el oeste, el evangelio se extiende hacia Europa y desde allí finalmente cruza el océano Atlántico hasta América. Antes de salir de Troas, a Pablo, Silas y Timoteo se les une un cuarto hombre, un médico gentil llamado Lucas, que es el autor de Lucas y de Hechos. Y sabemos esto porque en Hechos, el capítulo 16, Lucas cambia de ellos a nosotros. Y también podemos suponer que Pablo dejó a Lucas para pastorear la asamblea incipiente en Filipos, porque la narración cambia de nuevo a ellos en el capítulo 17 de Hechos y permanece así hasta que Pablo zarpa de Filipos con Lucas en el capítulo 20, alrededor de 7 años después. La ciudad de Filipos fue fundada por el padre de Alejandro el Grande, Filipo de Macedonia, en el año 356 a.C. Estaba ubicada a unos 16 kilómetros tierra adentro de la ciudad portuaria de Neápolis, en una región que era la puerta de entrada entre Europa y Asia. La población de Filipos reflejaba su ubicación. Había una mezcla de oriente y de occidente. Filipos se enorgullecía de ser una colonia romana, lo que significaba que los ciudadanos disfrutaban de la protección de la ley romana y estaban exentos de pagar tributos y estaban libres de un gobernador provincial
que solo respondía ante Roma. Los veteranos del ejército romano a menudo recibieron propiedades allí en Filipos. Así que alrededor del año 50 después de Cristo, Pablo y sus compañeros llegaron a esta ciudad en respuesta a la visión de aquel varón macedonio. A pesar de la amplia mezcla de la población, no había muchos judíos en Filipos. Y suponemos esto porque para iniciar una sinagoga judía se requerían de 10 hombres, pero Filipos no tenía sinagoga. Después de unos días, Pablo y sus compañeros fueron a la orilla del río, donde un pequeño grupo de mujeres se reunió para orar. Mientras Pablo hablaba de Jesús como el Mesías, el Señor abre el corazón de una mujer llamada Lidia para que respondiera con fe. Era una mujer de negocios de Tiatira que estaba en Asia Menor y ella vendía telas de púrpura. Probablemente era viuda y ella y toda su familia, los hijos, los parientes, además de los sirvientes, creyeron y fueron bautizados. Aparentemente ella tenía una casa lo suficientemente grande como para acomodar a aquellos 4 evangelistas que se quedaron allí. Y más tarde la asamblea parece reunirse en casa de Lidia. Pero como siempre sucede cuando el evangelio comienza a echar raíces, el enemigo se activa en oposición. En este caso, se trataba de una esclava poseída por un demonio que aportaba a sus dueños muchos ingresos gracias a su habilidad para adivinar, pretendiendo predecir el futuro. Al igual que con los demonios en los relatos de los evangelios, que reconocieron y gritaron la identidad del Señor Jesús, este demonio reconoció a Pablo y sus compañeros y gritó: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Esto continuó durante muchos días, pero finalmente Pablo se molesta y expulsa al demonio de la muchacha. Lucas no nos dice si esta muchacha se convierte, pero yo me inclino a pensar que así fue. Siempre que la predicación del Evangelio priva a los pecadores codiciosos de su dinero, habrá problemas. Estos esclavistas sin escrúpulos que perdieron su fuente de ingresos arrastran a Pablo y a Silas ante las autoridades, los golpean, los meten en la cárcel, los atan, los pies en el cepo. Quizás solo Pablo y Silas fueron detenidos porque Timoteo era mitad gentil y Lucas era totalmente gentil. Los cargos contra Pablo y Silas incluían el hecho de que eran judíos y como tales fueron descritos como antirromanos. Y fue aproximadamente por esta misma época que el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y entonces el antisemitismo había sido fuerte en esta colonia en Filipos, y esta colonia se enorgullecía de su ciudadanía romana. Ahora podríamos pensar, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Recuerden, el Señor aparentemente había llevado a estos hombres a Filipos de una manera distinta. ¿Los había olvidado? ¿Pablo había perdido las señales del camino? No, como lo demuestra el poderoso y oportuno terremoto. Dios todavía estaba a cargo. El terremoto provocó la dramática conversión del carcelero y de su familia. Entonces, cuando Pablo deja la ciudad, deja atrás a Lucas y una congregación joven, pequeña, pero poderosamente convertida. Por cierto,
La insistencia de Pablo en que los magistrados locales vinieran personalmente y se disculparan no fue para hacer un caso de hacer valer sus derechos por su propio bien. Lo hizo para proteger a aquella incipiente asamblea. Si lo hubieran sacado silenciosamente de la cárcel y se hubiera ido de la ciudad, aquella pequeña asamblea habría sido ridiculizada por haber sido iniciada por un judío alborotador. Pero cuando se difunde la noticia del error de los magistrados, da credibilidad a aquella pequeña asamblea, porque se corre la voz de que fue fundada por un ciudadano romano. El escenario para la escritura de Filipenses fue aproximadamente 10 o 12 años después. Durante esos años, Pablo había vuelto a visitar Filipos por lo menos en 2 ocasiones. Probablemente escribió la segunda carta a los Corintios y Gálatas desde allí, desde Filipos, en una de estas visitas. Pero ahora Pablo estaba en prisión en Roma, no en un calabozo, sino en sus propias habitaciones alquiladas, pero encadenado constantemente a un guardia romano. No podía trabajar en la fabricación de tiendas, por lo que se encontraba en una situación financiera muy difícil. Los filipenses se enteraron de la situación de Pablo, hicieron una colecta de dinero y la enviaron al cuidado de uno de sus miembros fieles que se llamaba Epafrodito, quien se queda con Pablo por un tiempo ayudando en su trabajo en Roma. Pero Epafrodito se enferma casi hasta la muerte y las noticias de su estado llegan hasta Filipos y estaban preocupados por su hermano. Pero Dios tuvo misericordia y le devuelve la salud a Epafrodito. Por su parte, Pablo estaba preocupado por algunas fricciones en el rebaño en Filipos y también por cómo la asamblea estaba soportando algunas persecuciones externas. También Pablo estaba preocupado por la enseñanza penetrante e insidiosa de los judaizantes, hombres que siguieron los pasos de Pablo y enseñaron que, además de la fe en Cristo, una persona debe estar circuncidada y seguir las leyes ceremoniales de Moisés para ser salva. Entonces Pablo escribe a los filipenses para informarles de su situación, para informarles de la recuperación de Epafrodito y asegurarle una cálida bienvenida a su regreso. También para animar a la asamblea expresando su agradecimiento por ellos y el regalo que le han brindado a Pablo, para animarlos a mantenerse firmes ante la persecución, para exhortarlos a la unidad, para advertirles sobre estos judaizantes legalistas, para animarlos a gozarse en el Señor en todas las circunstancias. Es una de las cartas más personales de Pablo, rebosante de amor en el Señor por estas personas. Ahora, con ese bosquejo de fondo, permítanme extraer algunas lecciones del relato en Hechos 16 de la fundación de la asamblea en Filipos y relacionar estas lecciones con la carta a los filipenses. La lección principal que Hechos 16 presenta, que también se extiende a los filipenses, es esta: el camino al gozo es el camino de la obediencia a Cristo Jesús el Señor. Otra vez, el camino al gozo es el camino de la obediencia a Cristo Jesús nuestro Señor.
La gran comisión es el encargo final de Cristo a sus seguidores de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él mandó. Esto es mucho más extenso que simplemente evangelizar a todos los pueblos, aunque ese es el núcleo de la comisión. Hacer discípulos que obedezcan todo lo que Cristo ordenó incluye toda la tarea de la asamblea local de pastorear el rebaño de Cristo. Por lo tanto, todos los cristianos, ya sean dotados para la evangelización, ya sean dotados para la predicación, o para servir, o para mostrar misericordia, tienen un papel vital que cumplir en obediencia a la palabra de Dios. Yo quisiera dejarles 4 lecciones de Hechos, el capítulo 16. La primera lección: hay gozo en la obediencia al llamado soberano de Dios a proclamar el Evangelio. Dios es soberano en la tarea de evangelizar. Él ideó el plan de salvación. Él escogió soberanamente a ciertos individuos para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Él envió soberanamente a Jesucristo como Salvador en el momento apropiado. Él dirige soberanamente a sus siervos elegidos, prohibiéndoles que vayan a ciertos lugares y revelándoles que deben ir a otros lugares para proclamar sus buenas nuevas de salvación. Cuando esos siervos van obedientemente y proclaman el Evangelio, todos los que han sido designados para la vida eterna creen, mientras que otros se oponen a los mensajeros y se endurecen en su incredulidad. ¡Qué tristeza! Quizás estés pensando, bueno, si Dios es soberano en el proceso de evangelización, entonces no tenemos que preocuparnos por eso. Él salvará a quien quiera salvar, aparte de lo que hagamos cualquiera de nosotros. Pero la Escritura es clara en cuanto a qué parte del plan soberano de Dios es que sus siervos sean obedientes a su llamado a proclamar el Evangelio. Así, en la visión de Pablo, vio al hombre de Macedonia que le suplicaba: pasa Macedonia, ayúdanos. Dios ha elegido usar a su pueblo, usar a los creyentes para ayudar a las personas perdidas a aprender el camino de la salvación. Las personas perdidas de hoy necesitan nuestra ayuda para encontrar a Cristo. Cuando vamos en obediencia al mandamiento de Cristo, ya sea para hablar con un vecino perdido o con un extraño con el que nos encontramos en la ciudad, o para cruzar fronteras culturales o nacionales, para llevar las buenas nuevas a las personas, experimentamos siempre gran gozo cuando Dios se complace en salvar a algunos de sus pecados y colocarlos dentro de su reino eterno. Al leer Filipenses, vean desbordarse el gozo de Pablo, y la razón por la que se llenó de gozo es que había sido obediente al llamado de Dios de proclamar el Evangelio allí. Y ellos habían respondido. Incluso en las circunstancias en que se encontraba Pablo al estar encarcelado, el Evangelio estaba avanzando, lo que hizo que Pablo se regocijara. Leí acerca de la vida de George y Mary Kramer.
fieles siervos de Dios en Estados Unidos. Mary es bastante frágil y puede que pronto se enfrente al final de su vida en esta tierra. Pero ambos están llenos del gozo y la paz de Dios en este tiempo de prueba. Durante años, su enfoque en la vida ha sido informar a la gente acerca de nuestro Salvador. Cada vez que salen de su casa, oran para que Dios los use para contarle a alguien acerca de Cristo. Llevan siempre un suministro de folletos del pan diario para dárselo a la gente. A lo largo de los años han visto a estudiantes universitarios que trabajaban vendiendo hamburguesas llegar a conocer a Cristo. Mary se sentaba en el banco fuera del supermercado y hablaba con quien se sentara a su lado mientras George hacía las compras. Aunque ella está en el hospital y está muy débil, ellos ven eso como una oportunidad para hablarle a la gente acerca del Señor. Allí en el hospital, con su esposa enferma, George estaba preocupado porque temía que su pedido de 125 copias del pan diario se hubiera perdido en un camión de correos que se había quemado. Así que quería que el sobrevedor de la asamblea le trajera tantas copias como pudiera para que pudieran mantener su testimonio allí en el hospital. Tendrás un gran gozo si sigues su ejemplo de obedecer el llamado soberano de Dios para proclamar el Evangelio. La segunda lección: hay gozo en las difíciles circunstancias que encontramos al proclamar el Evangelio. Hay circunstancias difíciles muchas veces para los siervos que están proclamando el Evangelio. De alguna manera hemos desarrollado la falsa idea de que si obedecemos a Dios estaremos exentos de las pruebas. Y a menudo escucho a personas que pasan por el sufrimiento y se lamentan. Estaba tratando de agradar a Dios y luego sucede esto. Y la pregunta que nos viene a la mente es: ¿por qué Dios no me protegió? Pero esa idea nunca se enseña en la Biblia. Lean el libro de los Hechos. Vean cómo los mensajeros obedientes de Dios sufrieron al proclamar el Evangelio. Pablo se regocijó en circunstancias decepcionantes. En su visión vio a un hombre macedonio. Cuando llegó a Filipos, solo comenzó con un pequeño grupo de mujeres que se habían reunido para orar. ¿Cómo se puede iniciar una asamblea con unas pocas mujeres? ¿Dónde estaban los hombres? Pero Pablo les habló fielmente. Dios abrió sus corazones y comenzó la asamblea de creyentes en Filipos. En Filipenses el capítulo 1, Pablo menciona la decepción de aquellos que proclamaron a Cristo por ambición egoísta más que por amor, tratando de causarle molestias, angustia a Pablo en su encarcelamiento. Pero todavía tenía gozo en esa situación, sabiendo que se estaba proclamando el Evangelio. Pablo también tuvo gozo incluso en la persecución. En Hechos del capítulo 16, con sus espaldas exudando sangre, los pies en el cepo, Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza a Dios. En Filipenses el capítulo 1, Pablo se regocija incluso en su encarcelamiento, ya que estaba viendo el Evangelio siendo difundido entre la guardia pretoriana. La razón por la que podía regocijarse en tales dificultades era que creía en un Dios soberano
que está en todo momento en control, obrando todas las cosas para el bien de los que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Como mostró el terremoto en Filipos, Dios tenía el control, aunque la situación inmediatamente anterior al terremoto hubiera parecido que Dios no tenía el control. Él lo tenía. La tercera lección: hay gozo en la conversión de los pecadores perdidos en respuesta al Evangelio. Cuando el carcelero de Filipos y todos los de su casa creyeron, todos se regocijaron mucho, así como Pablo se regocijó al recordar cómo Dios había salvado poderosamente a los filipenses. Siempre que las personas son salvadas genuinamente, hay evidencia demostrable en sus vidas cambiadas. Lidia y los miembros de su casa que creyeron se bautizaron y luego mostraron hospitalidad a Pablo y sus compañeros. Si la esclava se convirtió, pueden estar seguros de que abandonó sus prácticas ocultas y se unió a los demás cristianos para seguir al Señor. El carcelero se libró del suicidio, pero lavó las heridas de Pablo y Silas, se bautizó y con alegría les mostró hospitalidad. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un gran gozo ver a los pecadores que vivían para sí mismos, transformados en santos que ahora viven para exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la cuarta lección: hay gozo en el poder del Evangelio para unir en Cristo a personas de diferentes orígenes. Piensen en ese núcleo inicial de la asamblea en Filipos. Una mujer de negocios asiática, una esclava que había estado en lo oculto asumiendo que ella se salvó, y un militar romano de carrera, el carcelero de Filipos. ¿Dónde podrían ustedes encontrar un grupo menos homogéneo para comenzar una congregación? Hoy en día, los expertos en crecimiento de la iglesia dicen que es necesario apuntar a un grupo homogéneo, como personas con ambiciones y con carrera universitaria. Eso es sabiduría de los hombres, basada en técnicas de marketing, como lo dicen actualmente. El camino de Dios es salvar y unir a las personas más inverosímiles. Cuando las fricciones surgen, como seguramente ocurrirá, Dios les enseña a aprender la humildad de Cristo, quien dejó a un lado sus privilegios y fue a la cruz por nosotros para reconciliarnos con Dios. Qué gozo es ver a personas de todos los orígenes trabajando en sus conflictos y permaneciendo firmes en un solo espíritu, con una sola mente, luchando juntos por la fe del Evangelio. Estas son algunas de las lecciones que aprenderemos a medida que trabajemos en esta gran parte de las Escrituras. Pero ¿qué hay de ti? ¿Conoces el gozo que proviene de reconciliarse con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo? Puedes saberlo en esta misma hora. Y si ya confías plenamente en Cristo como tu Salvador, ¿conoces el gozo que proviene de obedecer a Dios en todo? ¿Puedes tú con Pablo
decir que tu objetivo es antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si has quedado atrapado viviendo para ti mismo, puedes volver a enfocar tu vida en torno al llamado de Cristo para ser discípulos a todas las naciones. Y entonces te encontrarás a ti mismo en el camino del gozo.